El siguiente segmento es, clasificación, F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón. El doctor Stephen David, pastor de la Iglesia Colonial y presidente del Seminario Teológico Shepherds, nos invita a conocer más de la Palabra de Dios. Con Biblia en mano, acompáñenos en el estudio de hoy. El diccionario define a la fama como estado en el cual uno es reconocido por el público o que está en boca de todos. Esta puede deberse a algo bueno o algo malo. La fama está relacionada con ser recordado. Gracias por estar en Sabiduría para el Corazón. Me gusta la manera en que un autor la describe. Él dice, sabrá que es verdaderamente famoso cuando una persona en algún lugar se imagine que es usted. La verdad es que el deseo de ser recordado es algo que cada uno tiene, en menor o en mayor grado. Sea que uno quiere ser recordado por sus amigos, compañeros, por la empresa, por sus padres, o tal vez sus hijos, quienes ya están casados y quizás lo llamen muy poco a usted. Ninguno de nosotros quiere ser olvidado, ¿no es así? Aún recuerdo cuando en tercer grado me enviaron al rincón. Mientras estaba allí, cumpliendo con mi penitencia, saqué mi lápiz y grabé mis iniciales en la pared, para que mi maestra y la escuela entera me recordaran. Evidentemente ellos no me recordaron. ¿Sabe una cosa? Quiero contarle que antes de la guerra civil en los Estados Unidos, un granjero adinerado que se llamaba Wood Taylor contrató a un joven llamado James para que él hiciera algunas de las labores de la granja. James ordeñaba las vacas, cortaba la leña y dormía en el granero sobre la paja, pero podía compartir la mesa con la familia. Durante el paso de los días, James se enamoró de la hija de Taylor. Eventualmente él pidió la mano de la joven a su padre. El granjero próspero le respondió, «Vamos, si tú no tienes ni dinero ni futuro, solo eres un peón de campo, no puedo dejar que te cases con mi hija», le respondió Taylor. Al terminar el verano, James guardó sus pertenencias en un pequeño bolso y se fue para siempre. Los años pasaron y Taylor prosperó aún más. Un día decidió demoler el granero y construir uno nuevo en el mismo lugar. En el proceso de demolición, él descubrió que James había grabado su nombre en una de las maderas del techo donde durmió hacía unos 35 años atrás. Se podía leer bien claro, James E. Garfield, quien en ese mismo momento era el presidente de los Estados Unidos. Sin lugar a dudas, cuando ese joven dormía en el granero pensó, voy a ser recordado. El deseo por ser recordado y tener los hechos para ser recordado es la razón principal detrás del Hall de la Fama. Ahora la pregunta es, ¿cuál Hall de la Fama? Si usted investiga un poco, descubrirá que los halls de la fama que más le vienen a la mente son los relacionados a personas que usted aprecia o que tienen que ver con algo que le interesa. En mi investigación me encontré con varios halls de la fama. Por ejemplo, el Hall de la Fama de los futbolistas del ámbito local, el Hall de la Fama de los beisbolistas locales, el Hall de la Fama del básquetbol, el Hall de la Fama del hockey sobre hielo, el Hall de la Fama del boxeo, el Hall de la Fama del golf, el Hall de la Fama de la aviación y también el Hall de la Fama de los astronautas. Pero la verdad es que hay un Hall de la Fama para todos. Fíjese en las cosas que encontré. Está el Hall de la Fama de los juguetes, el Hall de la Fama de los inventores,
el Hall de la Fama de la Ciencia y Tecnología, también está el Hall de la Fama de los Maestros, hasta encontré un Hall de la Fama de payasos. Ahora bien, también encontré un Hall de la Fama de judíos influyentes que me pareció interesante. Este incluía a personas como Irving Berlin, Harry Houdini, Albert Einstein. Uno de los que más me llamó la atención en el Hall de la Fama de los judíos estadounidenses destacados fue Urias Levy, quien falleció en el año 1862. Él creía que Thomas Jefferson era un gran líder para moldear una república en la que el pueblo pudiera adorar libremente a quien quisiera adorar. 10 años después de la muerte de Thomas Jefferson, Urias Levy compró la propiedad que pertenecía al presidente difunto, que estaba prácticamente en ruinas. Él invirtió una suma importante de dinero para renovar y restaurar la propiedad y hasta compró 800 hectáreas más alrededor de la casa principal. Cuando Urias Levy falleció, sus papeles de herencia decían que la propiedad, conocida con el nombre Monticello, pasaría a ser propiedad de los ciudadanos de los Estados Unidos. Él quería preservar la casa y la propiedad de Thomas Jefferson, y al parecer lo logró. Cuando llegamos a Romanos capítulo 16, descubrimos, ni más ni menos, que un microcosmo del Hall de la Fama de Dios. Podríamos llamarlo el Hall de la Fama de los siervos fieles. Este Hall de la Fama tiene un nombre tras otro. Sin embargo, estos nombres aparecen por razones muy diferentes a las que el mundo utiliza para reconocer a los suyos. El Espíritu de Dios guió a su siervo Pablo a reconocer a varias personas, inmortalizándolas por nombre en este capítulo de la Biblia. Esto no se debía a que eran brillantes, fuertes, graciosos, talentosos o creativos, sino porque buscaron preservar la propiedad y posesión de Dios, su iglesia, que compró con la preciosa sangre de Jesucristo. Entonces Pablo nombra uno tras otro a personas, algunos personas comunes, otros nobles y hasta esclavos. Estos nombres quedan grabados en las páginas de la Biblia con algo más que iniciales. Puede que solo sean acompañados por un comentario o dos, pero eso es suficiente como para enseñarnos verdades profundas a cada uno de nosotros. Continuemos, entonces, nuestro estudio a través del Hall de los siervos fieles. Usted notará que hay una frase que se repite una y otra vez en este capítulo. Es en el Señor. Aparece en el Señor en el versículo 2, en Cristo, versículos 3 y 7, en el Señor nuevamente, versículo 8, en Cristo, versículo 10, y en el Señor, versículos 11, 12 y 13. Estas personas son dignas de ser recordadas antes que nada porque son parte de la familia de la fe. Eran ciudadanos de Roma, pero pertenecían a Cristo. La esfera de vida de ellos no era Roma, sino Cristo. El libro de Romanos comienza mostrándonos hombres y mujeres viviendo en condenación, pero el último capítulo nos muestra individuos que viven para Cristo. Veamos, por favor, el Hall de la Fe. Ahora bien, veamos ahora quiénes son estos siervos del Hall de la Fe de Romanos 16. El primero, Epeneto, Romanos 16, 5b. Dice la Biblia, y fíjese en la última parte del versículo 5, donde allí leemos, saluda a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Sabe? Hubieron miles de convertidos a Cristo en Asia, en ciudades como Filadelfia, Colosas, Pérgamo y Éfeso. Sin embargo, Pablo recuerda a la primer persona que le dijo, voy a aceptar a Cristo como mi Salvador y Señor. Creo que Él ha resucitado de los muertos y es el Hijo de Dios. Acepto su sacrificio en la cruz como pago único por mi pecado. Pablo lo recordaba. Epeneto fue el primero, y quizás fue una ironía de Dios que el nombre de este hombre significa digno de alabanza. Sin duda alguna, este hombre sería una muestra de la aceptación del Evangelio, lo cual traería alabanza a Dios
de los labios de miles de creyentes por todo el mundo, quienes descubrirían la redención en Cristo y le darían la alabanza. Epeneto fue el primero, pero eso solo fue el comienzo. Mire Romanos 16:6. Allí encontramos a María. La Biblia dice: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. La verdad es que no sabemos exactamente de qué María se trata. En el Nuevo Testamento encontramos por lo menos 5 Marías. María, la madre del Señor, está María Magdalena, María, la hermana de Marta y Lázaro, también María, la mujer de Cleofas, y María, la madre de Juan Marcos. Hay 5. Ahora se hace mención de esta creyente en Roma. Sea quien fuere que ella era, se trata de una trabajadora incansable que muy probablemente estaba agotada. La palabra que Pablo usa en griego es kopiau, K-O-P-I-A-W, y puede traducirse agotado, cansado, trabajando con mucho esfuerzo. La misma palabra es utilizada por Juan, el apóstol, al decir en Juan 4:6, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Jesús estaba cansado, ese es el mismo verbo. Se trata de la misma palabra utilizada por Pedro después que el Señor le dijo a él y a los demás que echaran las redes una vez más en el agua, y él respondió: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Lucas 5:5. Una vez más, esa palabra griega aquí traducida como trabajando denota un trabajo arduo. No sabemos nada acerca de esta María, excepto que su nombre quedó grabado en el hall de los fieles aquí en Romanos 16, no porque haya logrado algo muy grande, de hecho, ni sabemos qué fue lo que hizo, sino porque trabajó arduamente haciéndolo. El verbo tiene la connotación de estar físicamente exhausto. Ella venía temprano y se iba tarde. Quizás ella era la que preparaba el lugar donde se congregaban, lo limpiaban y luego se iba. Esa determinación y esa actitud sigue estando presente en miembros de la Iglesia 2000 años después. Pero sigamos adelante. Androico y Junías. Androico y Junías. Romanos 16:7. Pablo continúa en el versículo 7 de Romanos 16, diciendo de esta manera: saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Desafortunadamente es difícil determinar si el nombre de la segunda persona mencionada en este versículo es un hombre o una mujer. El nombre Junías puede ser masculino o femenino. Algunos creen que se trata de un matrimonio, mientras que otros creen que era un equipo evangelístico. Lo que es cierto es que hay 4 cosas que sabemos de ellos, basándonos en la información que Pablo nos da. Si nos fijamos bien en el versículo, Pablo nos dice que eran antes de mí en Cristo, o sea, se convirtieron un poco antes que Pablo, pero también son muy estimados entre los apóstoles, utilizando el término apóstol de forma genérica. Bernabé, de hecho, es llamado apóstol en Hechos 14:4, si bien no se lo consideraba como uno de los 12. El oficio de apóstol ya no existía en esa época. El uso genérico de la palabra apóstol se empleaba para referirse a evangelistas o misioneros fieles. La palabra griega apóstolos significa enviado o mensajero. Esto puede referirse a cualquiera que haya sido enviado o comisionado por la Iglesia a predicar en zonas no alcanzadas, y sería el equivalente a un misionero o evangelista de hoy en día. Este era un matrimonio misionero o un par de hermanos que formaban un grupo misionero para evangelizar. De hecho, Pablo escribió que eran muy estimados. Ellos eran excelentes en su ministerio, podemos decir.
Pablo continúa diciendo que Andrónico y Junias no siempre la pasaron bien y no siempre las cosas les fueron viento en popa, ya que dice, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Literalmente, cautivos de guerra o prisioneros de guerra. Como el apóstol Pablo pasó mucho tiempo preso, es imposible saber en qué prisión lo acompañaron. No obstante, ellos tenían una relación especial, una amistad única que se desarrolló al pasar el tiempo juntos en la cárcel. Estos hombres sabían que la vida cristiana era una guerra, y es por eso que Pablo se refiere a ellos como prisioneros de guerra. ¿Sabe? Pablo nunca se olvidó de ellos. Él también dice que eran sus parientes, lo que probablemente sea una referencia al hecho de que eran judíos como él, tal vez de la misma tribu de Benjamín. Pero sigamos. Pablo escribe lo siguiente en el versículo 8. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Está Amplias en Romanos 16:8. La palabra amado aparece por primera vez en la traducción griega de Génesis 22. El Señor le había dicho a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Esta es la misma palabra utilizada cuando Jesús fue bautizado y una voz habló desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, como está marcado en Mateo 3:17. La misma palabra es empleada por Pablo en este versículo para referirse a Amplias. Tengo en mi biblioteca un comentario de las raíces judías del libro de Romanos escrito por un erudito judío llamado Joseph Shulam. En su comentario de este versículo, él dice que muchos esclavos llevaban ese nombre en el siglo I. De hecho, el nombre aparece en algunas tumbas que se han excavado recientemente, en especial de la familia de Dominitila. Las inscripciones ahí halladas indican que esta prominente familia romana era cristiana. Parece entonces que Amplias era uno de los siervos de esa familia. En las catacumbas no es normal encontrar la inscripción Ampliatus, como se descubrió ya que los romanos, al igual que la mayoría de los países en la actualidad, usaban el nombre de pila, segundo nombre y apellido, pero los esclavos solo llevaban el primer nombre. La tumba elaborada indicaba que Ampliatus era un hombre de alto rango, respetado en la iglesia y dentro de la familia. Me encantaría poder leer la biografía de Amplias. En los primeros años de la iglesia, las distinciones de rango eran tan inexistentes que era posible ver a un hombre que era esclavo y a la vez ser líder de la iglesia. Pero vamos con un nombre más. Urbano. Pablo continúa en Romanos 16:9 escribiendo lo siguiente, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Su nombre significa educado o de buenos modales. Es posible que Urbano fuera un hombre importante en la sociedad. Sin embargo, Pablo menciona algo en específico y no es su estatus, sino su espíritu de servicio. Pablo escribe que Urbano es un colaborador nuestro en Cristo. Esa es la misma palabra con la que Pablo se refiere a Priscila y Aquila en Romanos 16:3. Urbano es incluido en esta lista de Romanos 16 no a causa de su estatus o rango, sino porque él se acercó a Pablo y lo ayudó. A él le encantaba ayudar. Era conocido por darle ayuda a los demás. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio de hoy. BBN y el pastor Stephen David lo invitamos a nuestra próxima audición, donde encontraremos más sabiduría para el corazón. Esta fue una producción de BBN.